Como intérprete de lenguas de señas, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene tu oficio? ¿Cuáles son tus raíces? Tu trabajo, traducir en tiempo real entre una lengua, entre una cultura y otra lengua y otra cultura, tiene una historia milenaria. Ahora bien, conocerla no solamente es una curiosidad, sino que puede convertirse para ti en una herramienta de trabajo. Pues la historia te ayuda a comprender muchos de los dilemas actuales que enfrentas. Por ejemplo, ¿debo ser fiel al texto fuente o debo concentrarme más bien en garantizar que el texto objeto sea comprensible? Así como también una serie importante de dilemas éticos. Es como si dijéramos que la historia constituye un mapa que te permite conocer cuál es el camino que te trajo hasta aquí. Y si entiendes el mapa, pues entiendes mejor dónde estás parado hoy. En este video te propongo un viaje al pasado para conocer una figura esencial en el origen de tu profesión, el dragomán. Esa figura te va a mostrar cómo nació la interpretación de las lenguas habladas y te va además de eso a enseñar que los retos que se enfrentaban entonces son bastante parecidos a los tuyos. Empecemos entonces. Para empezar este viaje vamos a remitirnos al Oriente Medio, al antiguo Oriente Medio, donde nació la figura del dragomán. La palabra dragomán tiene su origen en el árabe tarjuman, que significa sencillamente traductor. Sin embargo, el espacio donde se desenvolvió esta figura, que fue en las relaciones diplomáticas y en las relaciones de negocios entre el Imperio Otomano y la Europa de su tiempo, la figura del dragomán era mucho más que un traductor. El dragomán no era como podríamos nosotros pensar hoy en día algo como un freelancer, alguien que ofrece sus servicios a cambio de un pago. Se trataba más bien de un agente diplomático, de un funcionario público de muy alta jerarquía y de importancia esencial para el reino. Su lugar era el centro, el corazón de las negociaciones militares, políticas y económicas. En las grandes cortes otomanas, la figura del dragomán era justamente el pivote en el cual coincidían los poderes extranjeros con los poderes locales para poder negociar. Se trataba de un trabajo de alto riesgo y dotado de muchísimo poder. Podemos imaginar que la figura del dragomán era tan relevante para su tiempo que en potencias extranjeras, como se trata de Alemania, por ejemplo, el nombre dragomán fue adoptado al alemán para denominar el servicio de interpretación que ofrecía el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo entre la figura del dragomán y tu oficio de intérprete de lenguas de señas? Lo voy a conectar de esta manera. A diferencia de la idea moderna de que el intérprete de lenguas de señas o de lenguas habladas tiene como objetivo último, como ideal, la neutralidad, en el caso del dragomán la neutralidad no solamente no era deseada, sino que incluso era puesta en entredicho. Es decir, la interpretación textual, que es lo que se conoce como verbatim, era una práctica que se consideraba bastante nociva en el tiempo en el que los dragomanes ejercían su oficio. ¿Por qué razón ocurría esto? Porque el dragomán por lo general interpretaba entre culturas que eran bastante diferentes entre sí, no solamente entre lenguas, digamos como el alemán o el turco, que son en sí mismas en su estructura, en su vocabulario, en todos sus aspectos sumamente diferentes, sino que el mundo relacionado con esas dos lenguas, el mundo alemán y el mundo turco, por ejemplo, el mundo otomano, eran universos de sentido tan absolutamente diferentes, es decir, tan alejados uno del otro, que necesariamente mediar entre uno y otro implicaba cambiar una cantidad enorme de significados culturales, adaptarlos para poder garantizar que el mensaje llegara. De manera tal que, por ejemplo, si el dragomán se daba cuenta que una frase literal iba a poner en entredicho o iba a poner en peligro el conseguir un acuerdo, un determinado trámite diplomático, estaba en la obligación de adaptar ese pasaje de manera que el mensaje siguiera abriendo la posibilidad de llegar al objetivo que se quería obtener. Y para mostrarles eso, les tengo un ejemplo histórico sumamente interesante. En esta situación encontramos a dos embajadores, uno de ellos otomano y otro europeo, en presencia del canciller del país y el dragomán. El embajador europeo comienza. Bueno, diles esto amablemente, sí, les vamos a pagar mucho dinero. La interpretación comienza. Habiendo inclinado mi cabeza en señal de sumisión y frotado mi frente servil con total humildad y completa súplica ante el beneficioso polvo bajo los pies de mi poderoso, gracioso, condescendiente, compasivo y misericordioso benefactor, mi más generoso amo, rezo para que el incomparable y todopoderoso proveedor de remedios, etcétera, etcétera.
Vemos así que los dragomanes eran verdaderos filtros culturales. No se trataba de un intermediario entre dos partidos, sino que era realmente coautor de la comunicación. Y esto significaba para el dragomán una libertad inmensa en su trabajo, pero al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Tenía esto tal alcance que en muchas ocasiones los dragomanes arriesgaban no solamente sus carreras, sino también sus vidas por un equívoco o por algún tipo de falla en el trabajo de interpretación. Lo que implicaba, por ejemplo, poder ser acusado de espionaje o poder ser acusado de traición. Y aquí está la conexión justamente con el trabajo de ustedes, intérpretes de lenguas de señas. Cuando el mensaje es demasiado literal, puede ser que el proceso de comunicación fracase. Esto seguramente les suena a ustedes familiar, ¿no? Es decir, cómo garantizar la comprensión sin traicionar el mensaje original. La figura del dragomán nos muestra así que el acto de interpretación no ha sido eficientemente nunca un acto de entrega literal de lo que escucho en función de lo que tengo que transmitir. Nunca ha sido un acto mecánico, nunca ha sido comprendido como un acto, como un puente o como un canal. La figura del dragomán nos muestra que la interpretación no ha sido nunca un acto mecánico, que no ha sido nunca un simple canal que pasa información de A a B. Ya desde sus inicios en las cortes más poderosas del mundo, el intérprete, el dragomán, era una figura que tenía que actuar responsablemente para garantizar la mediación cultural y lingüística. Y esto significaba asumir enormes responsabilidades éticas y contar además con enorme poder cultural. Es interesante que nosotros vinculemos esto a la manera en la que nosotros denominamos el oficio de ustedes, intérpretes. Interpretar significa, y ahí está muy claramente reflejado el sentido en el que nosotros deberíamos comprender esta actividad, se trata de generar significado, no de transmitir algo de manera pasiva que yo percibo en una fuente y entrego en otra. Ahora bien, la figura del dragomán nos presenta un primer gran desafío, que es el hecho de la mediación instantánea entre dos lenguas y dos culturas. Y esa instantaneidad, esa dependencia temporal del acto de interpretación nos pone en el caso de tener que hacer la primera distinción terminológica importante, que es la diferenciación entre lo que es la traducción y lo que es la interpretación. Y vamos a abordar este tema comentando un mito esencial en la cultura occidental, que es el de la Torre de Babel. Así que si quieres saber de qué manera se enlaza este mito bíblico con la generación, con la abundancia de lenguas, así como también la interpretación entre unas y otras, pues quédate con nosotros y mira el siguiente video que está dedicado al mito de la Torre de Babel.